Mis padres me exigieron más dinero y luego me echaron de mi cuarto para hacerle un vestidor a mi hermana. Así que usé los 750,000 pesos que gané en secreto para comprar un penthouse y abandonarlos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El correo del banco llegó a las 9:17 de la mañana. Un simple email con un asunto anodino, confirmación de transferencia. Lo abrí con un nudo en el estómago, una mezcla de euforia y pánico. Allí estaba, en una tipografía negra y seria que no le hacía justicia a la magnitud del evento, un ingreso de $750,000 americanos. $750,000. La cifra bailaba frente a mis ojos, irreal, casi obscena. Era más dinero del que mi familia había visto en 3 generaciones juntas. Era mi libertad, mi escape, el fruto de incontables noches en vela, alimentada por café barato y la pura fuerza de mi voluntad. Era el secreto más grande y pesado que jamás había guardado. Romina. Baja a cenar, se te va a enfriar. La voz de mi madre, Elena, subió por las escaleras, afilada e impaciente. Di un respingo y minimicé la ventana del correo electrónico con la velocidad de un hacker culpable. Mi corazón latía desbocado, no por la emoción del dinero, sino por el miedo a que, de alguna manera, pudieran olerlo en mí. A que pudieran ver el brillo delator de la riqueza en mis ojos. Me llamo Romina, tengo 24 años y soy ingeniera en ciberseguridad. Para mi familia, sin embargo, mi título es mucho más simple, el cajero automático. Bajé las escaleras y entré en el comedor. El olor a guisado de res llenaba el aire, un aroma que antes me reconfortaba y que ahora se sentía como el cebo en una trampa. Mi padre, Ricardo, estaba sentado a la cabeza de la mesa, leyendo el periódico deportivo con una concentración que nunca dedicaba a los asuntos importantes. Mi madre revoloteaba alrededor de la mesa, colocando tortillas calientes en una canasta. La escena era tan doméstica, tan normal, que la captura de pantalla de mi cuenta bancaria que ardía en mi mente parecía pertenecer a otra vida. Siéntate, mija, dijo mi madre, sin mirarme. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Esa frase. Esa era la señal. Nunca era queremos hablar contigo, siempre era necesitamos. Una necesidad, no un deseo. Una transacción, no una conversación. Me senté, sintiendo la madera gastada de la silla bajo mis manos. Era la misma mesa donde había hecho mis deberes de niña, la misma donde había soplado las velas de mis pasteles de cumpleaños. Ahora se sentía como la mesa de juntas donde yo era la única inversora y todos los demás eran directivos con malas noticias. Mi padre dobló el periódico con un suspiro teatral. Romina, las cosas han estado complicadas últimamente. Complicadas. Era su palabra favorita para hemos gastado más de lo que ganamos. Mi madre se sentó frente a mí, juntando las manos sobre la mesa como si estuviera en oración. Su rostro, surcado por finas arrugas de preocupación, estaba perfectamente compuesto para inspirar lástima. Los recibos no dejan de subir, el coche necesita una reparación mayor, y bueno, ya sabes cómo está todo. Yo no dije nada. Solo la miré, esperando el golpe final. Hemos estado pensando, continuó ella, su voz bajando a un susurro conspirador, que como tú tienes un buen trabajo, estable, gracias a Dios, quizás podrías ayudarnos un poquito más. Un poquito más, en el diccionario de mi madre, era un eufemismo para una cantidad considerablemente mayor. ¿Cuánto es, un poquito más?, pregunté, mi voz sonando más plana de lo que me sentía. Mi padre se aclaró la garganta. Bueno, habíamos pensado que tal vez, $1,000 al mes. $1,000. El doble de lo que ya les estaba dando. $1,000 que debían ir a la cuenta de ahorros para mi propio apartamento, el sueño que mantenía mi cordura. Un pequeño santuario de silencio donde podría codificar sin interrupciones, donde nadie me preguntaría por qué estaba despierta a las 3 de la mañana.
Donde podría existir sin tener que justificar cada peso que gastaba en mí misma. Miré sus rostros expectantes. El de mi madre, suplicante. El de mi padre, evitando mi mirada, estudiando un punto inexistente en el mantel. Eran expertos en esto. Habían perfeccionado el arte de hacer que la responsabilidad se sintiera como una deuda impagable que yo había contraído al nacer. Y como siempre, cedí. Está bien, dije, y el alivio que inundó sus rostros fue tan inmediato y visible que me revolvió el estómago. Era como ver a dos náufragos que acababan de avistar mi bote salvavidas, listos para subir a bordo y dejarme a mí a la deriva. Mientras cenábamos en silencio, yo pensaba en los 750,000 pesos. Pensaba en el poder que contenían. Y por primera vez, una idea fría y dura como el acero comenzó a formarse en mi mente. No era solo un sueño de un apartamento. Era un plan. Un plan de escape. La paz que compré con esos $1,000 mensuales duró exactamente 3 semanas. 3 semanas de relativa calma antes de que el huracán Valeria, mi hermana mayor, arrasara con todo a su paso. Recibí la llamada un martes por la tarde, justo cuando estaba depurando una línea de código particularmente rebelde. Era mi madre, su voz al borde de la histeria. Romina. Tienes que venir a casa ahora mismo. Ha ocurrido una tragedia. Mi primer pensamiento fue un accidente. Un infarto. Algo irreparable. Conduje los 40 minutos desde mi oficina en San Pedro hasta nuestra casa en un suburbio de Monterrey con el corazón en la garganta. Entré corriendo a la casa, esperando encontrar una ambulancia. En su lugar, encontré un camión de mudanzas estacionado en la entrada y el caos personificado en mi sala de estar. Cajas de cartón, maletas de diseñador, juguetes de plástico y muebles que claramente no pertenecían a nuestra modesta casa estaban apilados por todas partes. Y en medio de todo, mi hermana Valeria, de 30 años, dirigía la operación como una reina exiliada supervisando el desembarco de sus tesoros. Su esposo, Sergio, estaba desplomado en el sofá, con la mirada perdida, y mi sobrino de 7 años, Diego, corría por la casa gritando de emoción. ¿Qué es todo esto?, logré preguntar. Valeria se giró hacia mí, sus ojos perfectamente delineados abriéndose con indignación dramática. Romy. ¿Puedes creerlo? Despidieron a Sergio. Lo traicionó su propio socio. Tragedia en el vocabulario de mi familia, al parecer, era un término muy flexible. Más tarde, durante una cena improvisada de pizza comida sobre cajas de cartón, la historia completa salió a la luz. Contabilidad creativa, lo llamó Sergio con la boca llena. Había estado tomando prestado dinero de la empresa para financiar su estilo de vida, con la plena intención de devolverlo, por supuesto. El socio lo descubrió y le dio un ultimátum: devolver el dinero y renunciar, o enfrentarse a cargos por fraude. ¡Qué canalla!, exclamó mi madre, pasándole a Sergio otra rebanada. Un verdadero amigo hubiera entendido. Yo me quedé callada. En mi mundo, donde los números tienen que cuadrar y las acciones tienen consecuencias, lo que Sergio hizo se llamaba malversación. Robo. Pero en el universo paralelo de mi familia, él era la víctima. Y así, sin más, la familia de mi hermana se instaló en nuestra casa. Solo hasta que se recuperen, aseguró mi padre. Yo sabía lo que eso significaba. Se quedarían indefinidamente. La casa, que ya se sentía pequeña, se encogió hasta volverse claustrofóbica. El caos de Valeria era una fuerza de la naturaleza. Dejaba su ropa cara tirada por el sofá, usaba los últimos ingredientes de la despensa para prepararse un batido exótico sin pensar en los demás, y se quejaba constantemente. Una tarde de domingo, yo estaba sentada en un rincón del sofá, intentando leer un libro sobre encriptación cuántica. Valeria estaba tumbada en el otro extremo, desplazándose por Instagram en su teléfono con una velocidad vertiginosa. De repente, soltó una risita burlona. ¿En serio sigues usando esa laptop, Romina? Parece un ladrillo. Deberías comprarte una MacBook Air, son súper ligeras. Esta funciona perfectamente para lo que necesito, respondí sin levantar la vista.
Mi laptop era una máquina potente, personalizada para programación, no para redes sociales. Ay, hermanita, siempre tan práctica, dijo, cargando la palabra práctica con todo el desdén del que fue capaz. Por eso sigue soltera. Necesitas un poco de glamour en tu vida. Me mordí la lengua. Quería señalar que su glamour estaba siendo financiado por la generosidad forzada de otros. Que mientras yo construía un futuro, ella simplemente lo consumía. Pero discutir con Valeria era como intentar razonar con un tornado. Inútil y agotador. La tensión alcanzó un nuevo nivel una noche, una semana después de su llegada. Yo estaba en mi habitación, la única zona de la casa que aún sentía como mía, trabajando en mi proyecto secreto. Era una aplicación de seguridad para el hogar que había bautizado como Guardián. A diferencia de otros sistemas, el mío usaba un algoritmo de aprendizaje automático para predecir amenazas basándose en patrones de comportamiento, no solo en movimiento. Era mi obra maestra, mi pasión. La puerta de mi habitación se abrió de golpe, sin tocar. Era Valeria, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, claro que podemos ir, le decía a alguien. No te preocupes por el dinero. Oye, Romy, dijo, tapando el auricular. ¿Me prestas $200? Es para la inscripción de Diego en el campamento de fútbol. Valeria, acabamos de empezar el mes, dije, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. Ella puso los ojos en blanco. Ay, por favor, no seas tacaña. $200 no son nada para ti. Los recuperas en un día de trabajo. Se giró y le dijo a su amiga por teléfono, listo, todo arreglado. Te veo mañana. Y salió de mi habitación, dando por sentado mi consentimiento. Me quedé mirando la puerta cerrada, el código borroso en mi pantalla. Ya no era solo el cajero automático de mis padres. Ahora, el servicio se había ampliado para incluir a la familia de la reina. Y me di cuenta de que mi pequeño santuario, mi habitación, ya no era seguro. La invasión había comenzado. Esa noche, después del incidente del préstamo forzoso, no pude concentrarme en el código de Guardián. Me senté en la oscuridad de mi habitación, el único sonido era el zumbido de mi computadora. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un hervidero de recuerdos, un museo privado donde cada exhibición era una prueba más de la injusticia que había definido mi vida. Caminé mentalmente por sus pasillos, deteniéndome en las piezas más dolorosas. La primera vitrina contenía un vestido de quinceañera. No el mío, por supuesto. Era el de Valeria. Un monstruo de tul y pedrería color rosa pastel que había costado una fortuna. Recuerdo el año en que Valeria cumplió 15. Mis padres, Elena y Ricardo, tiraron la casa por la ventana. Rentaron un salón de fiestas elegante en el centro de Monterrey, contrataron una banda de mariachis y un DJ, y la lista de invitados superaba las 200 personas. Valeria fue una princesa por una noche. Recuerdo a mi padre diciéndome en voz baja en la cocina, mientras ayudaba a los meseros, es importante, Romina. Es la presentación de tu hermana ante la sociedad. 2 años después, llegó mi turno. Mi cumpleaños número 15. No hubo salón de fiestas. No hubo mariachis. Hubo una cena en casa con mis abuelos y mis tíos más cercanos. Mi pastel lo compraron en el supermercado. Cuando pregunté, con la voz temblorosa de una adolescente a punto de llorar, por qué era tan diferente, mi madre me acarició la cabeza con una lástima que me quemó por dentro. Ay, mija, tú eres diferente. Tú no eres de fiestas y vestidos. Tú eres más, cerebral. Además, después de la fiesta de tu hermana, simplemente no nos recuperamos económicamente. Cerebral. No era un cumplido. Era una excusa. Era una forma de decir, tu valor no se mide en celebraciones, sino en tu capacidad para no ser una carga. Esa noche, mientras Valeria abría regalos caros, yo aprendí que en mi familia, el amor y los recursos se distribuían según la necesidad de validación externa, y la mía era nula. Avancé a la siguiente exhibición. En el centro, bajo un foco de luz, había una carta de aceptación enmarcada.
Mi beca completa para estudiar ingeniería en sistemas en una de las mejores universidades del país. Recuerdo el momento en que corrí a la sala de estar para mostrársela a mis padres. La había conseguido. Años de estudiar hasta la madrugada, de sacrificar fines de semana, habían dado su fruto. No tendrían que pagar ni un centavo por mi educación. Mi padre la miró por encima de sus gafas. «Ah, qué bien, Romina». «Felicidades», dijo, antes de volver a su programa de televisión. Mi madre fue un poco más efusiva, pero sus palabras tenían un filo oculto. «Qué orgullo, mija. Siempre tan inteligente tú. Al menos una de mis hijas tendrá un trabajo estable y seguro, aunque sea un poco aburrido, ¿no?». Sentada todo el día frente a una computadora. En ese momento, Valeria estaba en su segundo año de una carrera de diseño de modas en una universidad privada carísima, de la que se saldría un año después porque era demasiado demandante. Pero sus sueños artísticos eran celebrados y financiados, mientras que mi logro, un logro tangible y que les ahorraba una fortuna, era recibido con la misma emoción que si les hubiera anunciado que había lavado los platos. Aprendí que mi éxito no era emocionante. Era conveniente. Era una preocupación menos en su libro de contabilidad. La última exhibición era la más sencilla y, quizás, la más cruel. Era mi primera laptop. Una máquina robusta, pesada, de una marca poco conocida que había comprado con el dinero que gané trabajando todo un verano en una cafetería. Recuerdo el orgullo que sentí al sacarla de su caja. Era mi herramienta, mi ventana al mundo que quería construir. Esa misma Navidad, Valeria, que apenas sabía cómo usar Excel, recibió una MacBook Pro nueva y reluciente. «¿Para qué la necesitas?», le pregunté, genuinamente curiosa. Ella se encogió de hombros, quitándole el plástico protector con una indiferencia que me dolió. «No sé. Para ver Netflix en la cama, supongo. Y se ve bonita en mi escritorio». Se veía bonita. Esa era la justificación. Mientras yo necesitaba una herramienta para construir mi futuro, ella recibía un accesorio de lujo. La lección fue brutalmente clara, mis necesidades solo importaban si yo podía cubrirlas. Sus deseos eran obligaciones que la familia debía cumplir. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana. La luna iluminaba el jardín trasero. El código de guardián esperaba en mi pantalla. No era solo un proyecto. Era mi rebelión silenciosa. Cada línea de código que escribía era un ladrillo en el muro que construiría a mi alrededor, una fortaleza para protegerme de mi propio museo del dolor. Ellos pensaban que jugaba a jueguitos estúpidos. No tenían idea de que estaba forjando la llave de mi propia celda. Y con la transferencia de 750,000 pesos, no solo tenía la llave. Ahora tenía el soplete para derretir los barrotes. El lunes siguiente, llegué a la oficina con la determinación de un soldado entrando en batalla. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana. Felipe, mi jefe y director de la división de innovación, me esperaba en su oficina con vista panorámica a la Sierra Madre. Era un hombre brillante, de unos 50 años, con la rara habilidad de ver el potencial donde otros solo veían código. «Romina, pasa, siéntate», dijo, señalando una de las sillas frente a su enorme escritorio de cristal. «El equipo legal está revisando los últimos detalles, pero quería hablar contigo primero». Cara a cara. Asentí, tratando de que mi nerviosismo no se notara. Había pasado todo el fin de semana ensayando esta conversación en mi cabeza. «He pasado los últimos 3 días», comenzó Felipe, reclinándose en su silla, intentando encontrar un fallo en Guardián. «Hice que mis mejores ingenieros intentaran penetrarlo. Intentaron ataques de fuerza bruta, inyecciones SQL, de todo. No solo resistió, sino que en 2 ocasiones, el sistema nos identificó como una amenaza anómala y nos bloqueó el acceso a nivel de red antes de que pudiéramos lanzar el ataque principal». «Romina, ¿eres consciente de lo que has creado?». «Creo que es un sistema robusto», dije, con modestia. Felipe se rió. «Robusto. Es como decir que un tanque es un coche resistente. Lo que has creado es predictivo. Es proactivo. No reacciona a las amenazas, las anticipa.
Esto podría cambiar las reglas del juego en la seguridad doméstica y corporativa. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Nuestra empresa quiere comprarlo. Queremos la propiedad total del código, la patente del algoritmo y, francamente, queremos tu cerebro trabajando para nosotros en el desarrollo futuro de esta tecnología. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Este era el momento. He hablado con la junta directiva, continuó. Están muy emocionados. Estamos preparados para ofrecerte $750,000 americanos por la propiedad intelectual completa. La cifra, aunque ya la conocía, sonó diferente en voz alta. Más real. Más poderosa. Mantuve mi expresión neutral, una máscara de profesionalismo que había aprendido a usar como armadura. Es una oferta generosa, Felipe, respondí, mi voz sorprendentemente firme. No he terminado, dijo, levantando un dedo. El dinero es solo el principio. Queremos crear una nueva subsidiaria centrada exclusivamente en la tecnología Guardián. Y queremos que tú seas la jefa de desarrollo de producto. Además de la compra, te ofrecemos un 5% de las acciones de esa nueva compañía. Eso sí no me lo esperaba. Acciones. No solo me estaban comprando el pasado, me estaban ofreciendo un trozo del futuro. Un futuro increíblemente lucrativo. Romina, con nuestra infraestructura y tu algoritmo, esa subsidiaria podría valer decenas de millones en 5 años. Tu 5% podría convertirte en multimillonaria. Tragué saliva, la boca de repente seca. Multimillonaria. La palabra ni siquiera cabía en mi mente. Yo solo quería un apartamento tranquilo. Acepto, dije, antes de que mi cerebro pudiera procesarlo del todo. Felipe sonrió, una sonrisa genuina y amplia. Se levantó y me extendió la mano por encima del escritorio. Bienvenida a bordo, Romina. Acabas de tomar la mejor decisión de tu vida. Cuando estreché su mano, sentí una corriente eléctrica. Era la sensación del poder. El poder de decir no. El poder de trazar mis propias líneas. El poder de ser invisible hasta que yo decidiera ser vista. Salí de su oficina y caminé por los pasillos de la empresa en una especie de trance. Los cubículos, las conversaciones de oficina, el olor a café, todo parecía distante, como si lo estuviera viendo a través de un cristal. Acababa de convertirme en una mujer rica. Secretamente rica. Y mientras conducía a la casa que ya no se sentía como un hogar sino como una estación de servicio donde todos repostaban de mi cuenta bancaria, tomé la decisión más importante de todas. Nadie. Absolutamente nadie en mi familia podía saberlo. No todavía. Esta riqueza no era para ellos. Era mi arma. Y estaba a punto de empezar a planear cómo y cuándo la usaría. La euforia de la reunión con Felipe se disipó tan pronto como puse un pie en casa. El contraste era brutal. Pasé de una oficina donde me valoraban en millones de dólares a un hogar donde mi valor se medía en mi capacidad para absorber demandas. Esa noche, la atmósfera en la cena era particularmente tensa. Mi madre había preparado el plato favorito de Valeria, chiles en nogada, y mi hermana se quejaba de que la nogada no estaba suficientemente cremosa. Sergio, que había conseguido un trabajo de nivel básico en ventas, se lamentaba de lo mucho que odiaba tener un jefe. Mis padres los escuchaban con una simpatía infinita. Yo comía en silencio, sintiéndome como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Después de la cena, mientras yo recogía los platos, mi madre me interceptó en la cocina. Era su movimiento característico, arrinconarme cuando estaba ocupada y no podía escapar. Mija, comenzó, secando un plato que ya estaba seco. Qué bueno que te veo. Vivo aquí, mamá. Me ves todos los días, respondí, con un toque de sarcasmo que ella ignoró por completo. No seas así. Sabes a lo que me refiero. Suspiró, una actuación digna de un Oscar. Estoy tan preocupada, Romina. Tu hermana no es feliz. Este lugar es demasiado pequeño para ellos, para su espíritu. Valeria nació para cosas grandes, ¿sabes?
Su espíritu necesita un apartamento más grande, entonces, murmuré, fregando una olla con más fuerza de la necesaria. Y Sergio, ese nuevo trabajo apenas les alcanza. Diego necesita zapatos nuevos, el uniforme de la escuela, y Valeria, bueno, una mujer necesita sentirse bonita. Es importante para su autoestima. Aquí viene, pensé. El preámbulo había terminado. Tu padre y yo hemos estado haciendo cuentas, dijo, acercándose más, su voz bajando a un susurro. Y con 5 adultos y un niño en la casa, los $1000 que nos das, mija, con todo respeto, ya no son suficientes. Dejé la olla en el fregadero y me giré para mirarla. ¿No son suficientes? No, cariño. La luz, el gas, el supermercado, no tienes idea de cuánto come un niño. Y Valeria necesita una dieta especial, sin gluten, es muy cara. Valeria se comió 3 teleras en la comida, señalé. Mi madre agitó la mano, desestimando mi lógica. Ese no es el punto. El punto es que somos una familia. Y la familia se apoya. Especialmente a los que están pasando por un mal momento. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué hay de mí, mal momento, de no poder ahorrar ni un peso para mi propia vida? Su rostro se endureció. La máscara de madre dulce y preocupada se deslizó, revelando a la calculadora que había debajo. No seas egoísta, Romina. Tú no tienes hijos, no tienes un esposo que mantener. Eres la que está en la mejor posición para ayudar. Es tu deber. Mi deber. Esa palabra de nuevo. El ancla que me mantenía encadenada a ellos. ¿Qué es lo que quieres, mamá?, pregunté, yendo al grano. Ella respiró hondo, preparándose para el golpe de gracia. Hemos pensado que si pudieras aumentar tu contribución a $2000 al mes, solo temporalmente, por supuesto, hasta que Valeria y Sergio se recuperen, eso nos aliviaría muchísimo. $2000. $24,000 al año. El pago inicial completo de un bonito apartamento. Me quedé mirándola, sintiendo una rabia fría y lúcida extenderse por mis venas. Me estaban pidiendo que sacrificara mi futuro para financiar el presente insostenible de mi hermana. Y lo peor de todo es que, mientras la miraba a los ojos, supe que no tenía otra opción que decir que sí. Decir no en ese momento habría desatado una guerra para la que aún no estaba preparada. Mi plan necesitaba tiempo. Necesitaba sigilo. Está bien, mamá, dije, y la palabra me supo a ceniza en la boca. 2000 al mes. A partir del próximo. Ella me abrazó, un abrazo corto y triunfante. Sabía que podíamos contar contigo, mija. Eres un ángel. Mientras se alejaba, dejándome sola en la cocina con el olor a chile y a traición, yo no me sentía como un ángel. Me sentía como una tonta. Pero una tonta con un secreto de $750,000. Y juré en ese momento que sería la última vez. La última vez que su deber sería mi obligación. El juego estaba a punto de cambiar. Acepté la nueva tarifa de extorsión familiar con una calma que los desconcertó. Esperaban una pelea, lágrimas, súplicas. En cambio, les di un simple está bien y seguí con mi vida. O al menos, con la fachada de mi vida. Porque en secreto, mi vida real estaba ocurriendo a toda velocidad. Pasaba mis horas de comida buscando apartamentos en línea. No cualquier apartamento. Buscaba un bastión. Una fortaleza de soledad y lujo. Y la encontré, un penthouse en el corazón de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, a solo 10 minutos de mi oficina. Tenía ventanas de piso a techo, una terraza con vistas a las montañas y, lo más importante, un sistema de seguridad de última generación. Era poético. Mientras ellos planeaban cómo gastar mis $2000, yo planeaba cómo gastar mis 750,000. La traición final, la que rompió la última hebra de lealtad que me unía a ellos, ocurrió un jueves por la tarde, 3 días después de mi capitulación financiera. Llegué a casa después de un día agotador. Lo único que anhelaba era encerrarme en mi habitación, poner mis audífonos y perderme en el universo ordenado del código. Subí las escaleras,
notando un extraño desorden en el pasillo. Un par de mis libros estaban en el suelo, junto a una pila de ropa. Fruncí el ceño. Pero nada me preparó para lo que vi cuando llegué a la puerta de mi cuarto. Estaba abierta. Y dentro, el paisaje de mi vida había sido aniquilado. Mis pósters de conferencias de programación habían sido reemplazados por carteles de superhéroes. Mi cama, con su edredón gris minimalista, ahora estaba cubierta por sábanas de Spider-Man. Mi escritorio, la superficie sagrada donde Guardián había nacido, había desaparecido. En su lugar, había una pequeña mesa de plástico cubierta de crayones y figuras de acción. Mi sobrino, Diego, estaba sentado en mi cama, jugando con una consola de videojuegos. Tía Romina, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Mira mi nuevo cuarto. ¿A qué está genial? Me quedé paralizada en el umbral, incapaz de procesar la escena. Era una violación. Una invasión a nivel celular. Cada átomo de mi espacio personal había sido erradicado y reemplazado por el universo de un niño de 7 años. ¿Qué está pasando?, pregunté, cada palabra saliendo con una lentitud peligrosa. Valeria apareció detrás de mí, secándose las manos en un paño de cocina. Tenía una sonrisa de suficiencia en el rostro. Ah, ya llegaste. Qué bueno. Decidimos que Diego necesitaba más espacio. Su antiguo cuarto es prácticamente un armario. Y como tú casi nunca estás en casa. Como yo casi nunca estoy en casa, repetí, mi voz temblando de una furia que apenas podía contener. Estoy en el trabajo, Valeria. El trabajo que paga las facturas de esta casa. Mi madre se asomó por el pasillo, retorciéndose las manos con nerviosismo. Ay, mija, no te pongas así. Pensamos que no te importaría. Puedes dormir en el sofá de la sala. Es muy cómodo. El sofá. Me estaban desterrando al sofá. Después de duplicar mi contribución, mi recompensa era ser degradada de residente a invitada perenne en mi propia casa. ¿Y qué pasó con el antiguo cuarto de Diego?, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Valeria y mi madre intercambiaron una de sus miradas secretas. Fue mi hermana quien respondió, su voz goteando veneno dulce. Bueno, pensé que podría usarlo como vestidor. Ya sabes, con toda mi ropa y zapatos, simplemente no caben en el armario de mi cuarto. Necesito un espacio para organizarme. Un vestidor. Habían convertido el espacio de un niño en un santuario para la vanidad de mi hermana. Y me habían echado de mi propio dormitorio, el último vestigio de mi identidad en esa casa, para que yo, la que financiaba todo, durmiera en la sala de estar. Fue en ese instante que algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se hizo añicos. El dolor, la ira, la humillación, todo se fusionó en una claridad helada. Ya no había dudas. Ya no había culpa. Solo había un camino a seguir. Miré a mi hermana, a su sonrisa triunfante. Miré a mi madre, a su falsa solicitud. Y en lugar de gritar, en lugar de llorar, hice algo que las desarmó por completo. Sonreí. ¿Saben qué?, dije, mi voz extrañamente serena. Tienen razón. Es una gran idea. Mi sonrisa las dejó perplejas. Esperaban una explosión, un drama. La calma las inquietaba más que cualquier grito. ¿De verdad?, preguntó mi madre, con un atisbo de sospecha en su voz. Claro, respondí, encogiéndome de hombros. Pero no se preocupen por el sofá. No lo necesitaré. Valeria soltó una risita. ¿A dónde vas a ir? ¿A un hotel? No seas ridícula, Romina. No puedes permitírtelo. Tienes razón, dije, mirándola directamente a los ojos. No puedo permitirme un hotel. Por eso me compré un apartamento. El silencio que siguió fue denso y pesado. Podía oír el zumbido del refrigerador desde la planta baja. Un apartamento, tartamudeó mi madre. Valeria fue la primera en recuperarse, su incredulidad convirtiéndose en burla. Ay, por favor. ¿Con qué dinero? Apenas te alcanza para tus libros raros y tus camisetas sin chiste.
Deja de inventar cosas solo porque estás enojada. No respondí. Simplemente me di la vuelta y bajé las escaleras. Ellas me siguieron, como si temieran que fuera a hacer algo drástico. Me senté en el mismo sofá que me habían asignado como mi nuevo dormitorio, saqué mi teléfono y marqué un número de mi lista de contactos recientes. Puse el altavoz para que pudieran escuchar cada palabra. ¿Mayra? Habla Romina, dije, mi voz clara y firme. Sí, todo bien. Oye, te llamo para confirmar. Quiero el penthouse. El de San Pedro. Sí, ese. No, no necesito financiamiento. Lo pagaré de contado. Transferencia directa. ¿Podemos firmar mañana mismo? Al otro lado de la línea, la voz profesional de Mayra, mi agente inmobiliaria, sonaba emocionada. Por supuesto, Romina. Felicidades. ¡Qué gran decisión! Mañana a primera hora preparo todo el papeleo. Te convertirás oficialmente en la dueña de una de las mejores propiedades de la ciudad. Perfecto. Gracias, Mayra. Colgué. Levanté la vista. Mi madre estaba pálida como el papel. Valeria me miraba con la boca abierta, una expresión de asombro y furia luchando por el control de su rostro. Mi padre, que había entrado atraído por el alboroto, parecía completamente perdido. ¿Penthouse? San Pedro, logró decir mi padre. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de mi nuevo hogar, respondí tranquilamente. Luego, hice la segunda llamada. A una empresa de mudanzas. Buenas tardes, dije, todavía en altavoz. Necesito un servicio de mudanza urgente para mañana por la mañana. Sí, lo más temprano posible. ¿A las 7 está bien? Perfecto. La dirección es. Les di la dirección de mi casa, la casa de mis padres. Y el destino es en San Pedro. Les enviaré la dirección exacta por mensaje. Después de colgar, me levanté del sofá. La mudanza llega a las 7. Empacaré lo que queda de mis cosas. Espera, gritó mi madre, agarrándome del brazo. No puedes hacer esto. No puedes irte así. Somos tu familia. Una familia no echa a uno de los suyos de su cuarto para hacer un vestidor, repliqué, mi voz cortante como el hielo. Una familia no exprime a su hija mientras le dice que es egoísta. Pero el dinero, exclamó Valeria, su verdadera preocupación saliendo a la superficie. Acabas de aceptar darnos 2.000 al mes. No puedes retractarte ahora. Me reí. Una risa seca y sin alegría. Ah, eso. Considera ese acuerdo cancelado. Permanentemente. Caminé hacia el pasillo, hacia la pila humillante de mis pertenencias. Cada libro, cada prenda de ropa, era un recordatorio de lo poco que significaba para ellos. Empecé a meter mis cosas en cajas de cartón vacías que encontré en el garaje, moviéndome con una eficiencia metódica. Ellos se quedaron en la sala, observándome en un silencio atónito. Habían presionado demasiado. Habían empujado a la persona callada y complaciente al límite, y al hacerlo, habían despertado a alguien que no conocían. Alguien que tenía un plan. Alguien que tenía el poder. Y no tenían ni la más remota idea de la magnitud de la tormenta que estaban a punto de desatar. El camión de mudanzas llegó a las 7 en punto de la mañana siguiente. Su tamaño era excesivo para la modesta cantidad de pertenencias que yo poseía, lo que lo hacía parecer aún más imponente frente a nuestra pequeña casa suburbana. El sonido del motor diésel rompió el silencio de la mañana, un anuncio ruidoso y definitivo de mi partida. 2 hombres corpulentos con uniformes azules bajaron y yo salí a recibirlos. Todo está en el pasillo y en esas cajas, les indiqué, señalando la pila que había pasado parte de la noche organizando. Mi familia apareció en la puerta, en batas y pijamas, con los ojos hinchados por una noche de sueño interrumpido. Parecían los sobrevivientes de un naufragio, observando desde la orilla cómo el barco de rescate se llevaba al único pasajero que había encontrado una balsa. Observaron en un silencio sepulcral mientras los hombres de la mudanza comenzaban su trabajo, moviéndose con una eficiencia impersonal, llevando caja tras caja, mis libros, mi ropa, mi computadora.
Los fragmentos de mi vida siendo extraídos de esa casa para siempre. Cada caja que cruzaba el umbral parecía llevarse un poco del aire de la sala. Mi padre fue el primero en romper el silencio. Se acercó a mí, su rostro una mezcla de confusión y una incipiente autoridad paternal que ya no tenía ningún efecto en mí. Romina, detén esto, dijo en voz baja. Hablemos. Podemos arreglarlo. Si es por el cuarto. No es por el cuarto, papá, lo interrumpí, sin mirarlo, supervisando que no se golpeara la caja con mi equipo de programación. El cuarto fue solo el síntoma. La enfermedad es mucho más profunda. ¿Qué enfermedad? ¿De qué estás hablando?, preguntó mi madre, acercándose también, con los ojos enrojecidos. Somos una familia normal. No, mamá. No lo somos. Una familia normal no cría a un hijo para ser un príncipe y a la otra para ser su sirvienta financiera. Eso no es normal. Es cruel. Valeria, que había estado observando desde el marco de la puerta con los brazos cruzados, finalmente estalló. ¿Así que de eso se trata todo esto? ¿Estás celosa? ¿Celosa de que yo sí tuve una vida, mientras tú te la pasabas encerrada con tus estúpidos ordenadores? No, Valeria. No estoy celosa, respondí, girándome para enfrentarla por primera vez esa mañana. Estoy harta. Harta de pagar por tu vida, harta de que tu irresponsabilidad sea mi emergencia, harta de que me traten como un mueble conveniente que se puede mover al pasillo cuando estorba. Eres una ingrata, gritó, su rostro contorsionado por la rabia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué has hecho tú por mí, Valeria? Aparte de pedirme dinero y criticar mi ropa, le espeté. Ella se quedó sin palabras. Uno de los hombres de la mudanza se acercó. Señorita, ya casi terminamos. Solo queda el escritorio viejo del garaje y un par de cajas. El escritorio no va, dije. Pueden dejarlo. Era un último gesto, un último ancla de mi pasado que estaba dispuesta a cortar. Mientras cargaban la última caja en el camión, una sensación de ligereza me invadió. Era real. Estaba sucediendo. Me iba. Mi padre hizo un último intento. ¿A dónde vas, Romina? Dinos al menos la dirección. Para saber que estás bien. Estoy bien, papá. Estaré mejor que nunca, le aseguré. Y justo en ese momento, cuando el drama familiar parecía haber alcanzado su punto máximo, el destino decidió añadir un giro espectacular a la escena. Un giro que ni en mis sueños más salvajes podría haber orquestado. Justo cuando el hombre de la mudanza cerraba con un golpe metálico la compuerta trasera del camión, un coche de lujo, un Mercedes-Benz blanco y reluciente, se detuvo con un suave ronroneo justo detrás del camión, bloqueando la salida de nuestra calle. El sol de la mañana se reflejó en su carrocería pulida, cegándonos a todos por un instante. La puerta del conductor se abrió y de ella emergió una mujer que parecía sacada de una revista de alta sociedad. Era Mayra, mi agente inmobiliaria, vestida con un traje sastre impecable de color marfil, gafas de sol de diseñador y unos tacones que resonaban en el asfalto con una autoridad inconfundible. En sus manos, sostenía una botella de champán Moet y Chandon, con un gran lazo dorado. Mi familia se quedó helada. No entendían quién era esta aparición glamurosa ni qué hacía en nuestra humilde calle suburbana a las 7:30 de la mañana. Yo tampoco me lo esperaba. Se suponía que nos veríamos en la notaría más tarde. Mayra me vio de pie en la acera y su rostro se iluminó con una sonrisa deslumbrante. Caminó hacia mí, sus tacones marcando el ritmo de un evento que estaba a punto de volverse legendario. Romina, querida, exclamó, su voz proyectándose con la claridad de una actriz de teatro, lo suficientemente alta como para que los vecinos que espiaban tras las cortinas no se perdieran ni un detalle. No podía esperar hasta la firma. Tenía que ser la primera en felicitarte. ¡Qué emoción! Me entregó la botella de champán helada. Yo la tomé, sintiéndome como una actriz en una obra cuyo guión no había leído. Mayra, qué sorpresa, logré decir. No es para menos, continuó ella, ajena a la tensión palpable que emanaba de mi familia.
Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos brillantes y astutos que recorrieron la escena, el camión de mudanzas, las caras estupefactas de mis padres y mi hermana. No todos los días una clienta tan joven y brillante compra un penthouse de esa categoría. Y pagando de contado. 15 millones de pesos, así, sin más. Eres mi heroína. 15 millones de pesos. La frase quedó suspendida en el aire, vibrando. Vi cómo la mandíbula de mi hermana Valeria se desencajaba literalmente. Sus ojos, fijos en Mayra, parecían salirse de sus órbitas. Mi madre se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire, y se apoyó en el marco de la puerta para no caer. Mi padre parpadeaba rápidamente, como si intentara reiniciar su cerebro. Sergio, que había permanecido en silencio hasta entonces, dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de tos y asombro. El mundo pareció moverse en cámara lenta. El canto de un pájaro. El ruido lejano de un coche. Y el eco de esas tres palabras, 15 millones de pesos. Mayra, finalmente dándose cuenta de que había interrumpido un momento, delicado, bajó la voz. «¿Oh, interrumpo algo?» «No, en absoluto, Mayra», respondí, recuperando la compostura. Mi mente, entrenada para encontrar patrones en el caos, vio la oportunidad de oro que el destino acababa de servirme en bandeja de plata. De hecho, llegas justo a tiempo para la despedida. Les presento a mi familia. Familia, ella es Mayra, mi agente inmobiliaria. Nadie dijo nada. El silencio era tan absoluto que se podía oír el latido de la incredulidad. Valeria fue la primera en encontrar su voz, o más bien, un chillido agudo y estridente. ¿15 millones? ¿De qué está hablando esta mujer? Tú no tienes 15 millones de pesos. Es imposible. Se giró hacia mí, su rostro una máscara de furia y confusión. Mientes. Estás mintiendo. Contrataste a esta actriz para humillarnos. Mayra la miró con una ceja arqueada, ofendida. ¿Actriz? Disculpa, querida, pero los documentos de la propiedad y la confirmación de la transferencia bancaria que tengo en mi maletín son bastante reales. Esa fue la confirmación. La prueba irrefutable. El golpe de gracia. La fantasía que mi familia había construido a mi alrededor, la de la hija gris, aburrida y apenas solvente, se hizo añicos en un instante, dejando al descubierto una realidad que no podían comprender ni aceptar. La gallina de los huevos de oro no solo se había escapado del corral. Resultaba que era dueña de una mina de oro. El universo de mi familia se había derrumbado. Las reglas que lo habían gobernado durante más de 2 décadas, Valeria es la princesa, Romina es la proveedora, se habían evaporado en el aire de la mañana. ¿De dónde?, susurró mi padre, su voz ronca. ¿De dónde sacaste ese dinero, Romina? Todos los ojos se clavaron en mí. Ya no había burla en la mirada de Valeria, solo una codicia desnuda y desesperada. La preocupación de mi madre se había transformado en un cálculo febril. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, tratando de procesar la nueva realidad. Me tomé mi tiempo para responder. Saboreé el momento. El cambio de poder era tan palpable que casi podía tocarlo. Ya no era la acusada en el banquillo. Era la jueza, el jurado y la verdugo. ¿Recuerdan mi proyecto?, comencé, mi voz tranquila y nivelada, cortando la tensión como un bisturí. ¿Ese en el que trabajaba todas las noches en mi cuarto? ¿El que ustedes llamaban mis jueguitos estúpidos? Nadie respondió. La mención de mi cuarto flotó entre nosotros, cargada de ironía. Bueno, resulta que mis jueguitos eran en realidad una aplicación de seguridad cibernética. Una bastante avanzada, de hecho. Y mi jefe, Felipe, pensó que era tan buena que decidió comprarla. ¿Comprarla? ¿Por cuánto?, preguntó Sergio, dando un paso adelante, su instinto de oportunista superando su asombro. Lo miré con frialdad. El precio de compra fue de $750,000. Más un 5% de las acciones de la nueva empresa que van a crear para desarrollarla. Les di un momento para que hicieran la conversión mental.
$750.000. Casi 15 millones de pesos. La cifra que Mayra había anunciado ya no era un número abstracto, ahora tenía un origen. Un origen que ellos habían despreciado activamente. El rostro de Valeria pasó del rojo de la furia al blanco de la conmoción. Pude verla revivir cada comentario sarcástico, cada burla sobre mi ropa, mi laptop, mi falta de vida social. Pude verla comprender que la misma actividad que ella ridiculizaba era la que había generado una fortuna que ella solo podía soñar con gastar. Mi madre fue la que reaccionó primero, intentando desesperadamente reescribir la historia, adaptar la narrativa a esta nueva y deslumbrante verdad. Y mi hija, exclamó, corriendo hacia mí, intentando abrazarme. Me aparté instintivamente. Sabíamos que eras una genio. Siempre lo supimos. Tu padre y yo siempre hemos estado tan orgullosos de ti. Orgullosos, repetí, y una risa amarga se me escapó. ¿Estaban orgullosos ayer, cuando me dijeron que durmiera en el sofá? ¿O estaban orgullosos la semana pasada, cuando me exigieron que duplicara mi contribución para poder pagar los caprichos de Valeria? ¿Dónde estaba ese orgullo, mamá? Ella retrocedió, sin palabras. Fue entonces cuando Valeria, recuperándose del shock, mostró su verdadera naturaleza. La codicia eclipsó todo lo demás. Ese dinero, dijo, señalándome con un dedo tembloroso. Ese dinero es de la familia. Lo ganaste mientras vivías bajo este techo. Comiendo nuestra comida. Usando nuestra electricidad. Nos pertenece una parte. La audacia de su reclamo era tan monumental, tan descarada, que por un momento me quedé sin aliento. ¿Tu comida? ¿Tu electricidad?, le respondí, mi voz subiendo de volumen por primera vez. Yo pagaba por esa comida. Yo pagaba por esa electricidad. Yo pagaba para mantener este techo sobre tu cabeza, mientras tú te comprabas bolsos que costaban más que mi salario mensual. No tienes derecho a absolutamente nada. Me giré hacia el hombre de la mudanza, que junto con su compañero y Mayra, observaban el espectáculo con una mezcla de incomodidad y fascinación. Ya hemos terminado aquí, le dije. Podemos irnos. Le di a Mayra una mirada de disculpa y gratitud. Ella simplemente asintió, con una pequeña sonrisa cómplice. Caminé hacia mi coche, un modesto sedán que de repente parecía ridículamente inadecuado para mi nueva situación financiera. No te atrevas a darnos la espalda, Romina, gritó mi madre, las lágrimas ahora sí eran reales, lágrimas de desesperación. No puedes abandonarnos así. Me detuve con la mano en la puerta del coche y me giré para dar mi declaración final. No los estoy abandonando, dije, mi voz resonando en la calle silenciosa. Estoy cobrando una deuda. La deuda de cada cumpleaños olvidado, de cada logro minimizado, de cada sacrificio que di por sentado. Disfruten del vestidor de Valeria. Espero que le quepan todos sus remordimientos. Entré en mi coche, arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás. Por el espejo retrovisor, vi sus figuras haciéndose cada vez más pequeñas. 3 estatuas de asombro y avaricia frustrada, de pie frente a la casa que yo había ayudado a mantener y de la que acababa de liberarme para siempre. El silencio. Esa fue la primera cosa que noté en mi nuevo hogar. Un silencio glorioso, absoluto, interrumpido solo por el suave murmullo del aire acondicionado y el lejano zumbido de la ciudad abajo. Mi penthouse era un santuario de paz suspendido en el cielo. Los primeros días fueron un torbellino de actividad. Desempacar, comprar muebles, contratar un servicio de Internet de alta velocidad que no tuviera que compartir con nadie. Cada decisión, desde el color de las toallas hasta la marca del café, era mía y solo mía. Era una libertad tan abrumadora y embriagadora que a veces tenía que sentarme en medio de mi sala de estar vacía y simplemente respirar para asimilarlo. Pasaba horas en la terraza, con mi laptop, trabajando. Pero ahora era diferente. No trabajaba por obligación ni para escapar. Trabajaba por placer, desarrollando nuevas ideas para Guardián, sabiendo que cada línea de código era una inversión en mi propio futuro, no un subsidio para el de alguien más. Compré ropa nueva.
No las marcas de diseñador que obsesionaban a Valeria, sino prendas de buena calidad, elegantes y cómodas, que me hacían sentir segura y profesional. Compré un coche nuevo, un Tesla, no para presumir, sino por mi amor a la tecnología y la ingeniería. Viajé. Mi primer viaje fue a Japón, un lugar que siempre había soñado con visitar. Caminé por los templos de Kioto, me perdí en el mar de gente de Shibuya y comí el mejor ramen de mi vida en un pequeño local de Sapporo. Nadie me preguntó cuánto costaba. Nadie me hizo sentir culpable por gastar dinero en mí misma. Una tarde, mientras estaba sentada en un café en Tokio, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de Monterrey. Dudé en contestar, pero la curiosidad pudo más. Bueno. ¿Romy? Soy yo. Tu tío Javier. La voz de mi tío, el hermano menor de mi padre, fue un bálsamo inesperado. Javier era dueño de un taller mecánico, un hombre de manos callosas y corazón honesto. Era el único en la familia que siempre me había preguntado por mis proyectos de computadora con genuino interés. Tío. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?, pregunté, sonriendo por primera vez al hablar con un familiar en semanas. Yo bien, mija. La que me preocupa eres tú. O bueno, me preocupaba. Tu padre me contó lo que pasó. O más bien, su versión. Pero conozco a mi hermano. Y a tu madre. Y a tu hermana. Así que me imagino la verdad. Hubo una pausa. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Ya era hora de que pensaras en ti misma. Las lágrimas asomaron a mis ojos. La validación de esa única persona significaba más para mí que cualquier disculpa del resto de mi familia. Gracias, tío. De verdad. No hay de qué, campeona. Oye, por acá las cosas están interesantes, dijo con un tono divertido. Tu casa parece un velorio. Tu madre no deja de llorar, tu padre no habla con nadie y tu hermana, bueno, Valeria está que echa humo por las orejas. Intentaron pedirme dinero prestado, ¿puedes creerlo? Les dije amablemente dónde podían meterse su petición. Me reí. Me lo imagino. Cuídate mucho, mija. Y no dejes que te hagan sentir culpable. Te ganaste cada centavo y cada gramo de esa paz que seguro tienes ahora. Colgué el teléfono sintiéndome más ligera que nunca. Mi tío tenía razón. Me lo había ganado. Y no iba a dejar que nadie me lo arrebatara. Pasó un mes. Un mes de silencio por parte de mi familia directa. Un mes en el que me acostumbré a la paz, al orden, a la libertad. Había empezado a pensar que tal vez habían captado el mensaje. Estaba equivocada. Una tarde de sábado, el portero de mi edificio me llamó por el intercomunicador. Señorita Romina, tiene visitas. Dicen que son su familia. Mi corazón dio un vuelco. No los deje subir, dije instintivamente. Luego, una oleada de determinación me recorrió. No. No iba a esconderme. No, espere. Déjelo subir. Era mi territorio. Mis reglas. Los vi salir del ascensor. Mi padre, mi madre y Valeria. Parecían fuera de lugar en el lujoso pasillo de mi edificio. Se veían demacrados, cansados. La arrogancia de Valeria había sido reemplazada por una delgadez nerviosa. La compostura de mi madre se había desmoronado, revelando una desesperación palpable. Los conduje a mi sala de estar. Se quedaron mirando las ventanas panorámicas, la decoración minimalista, el espacio abierto. Pude ver la envidia en los ojos de mi hermana, una envidia tan amarga que casi podía saborearla. Tu lugar es muy bonito, mija, dijo mi madre, rompiendo el silencio. Gracias. ¿A qué debo el placer?, pregunté, manteniendo mi tono de voz neutral, profesional. Mi padre se aclaró la garganta. Hija, hemos venido a disculparnos. No debimos haberte tratado así. Lo del cuarto, fue un error terrible. Estábamos estresados, no pensábamos con claridad. Cometimos un error, Romina, añadió Valeria, las palabras saliendo de su boca como si fueran de plomo. Lo siento.
La disculpa era tan hueca, tan forzada, que era casi insultante. Estaban siguiendo un guión. Pero yo esperé, quería ver a dónde llevaba todo esto. Aprecio la disculpa, dije. Mi madre debió tomar eso como una señal de debilidad, porque se lanzó a la verdadera razón de su visita. Y como te hemos pedido perdón, y como somos familia, y la familia se perdona, hemos pensado. Se detuvo, mirando a mi padre en busca de apoyo. Hemos pensado que tal vez podrías ayudarnos, continuó él. Las cosas están muy mal, Romina. Estamos a punto de perder la casa. El banco nos está presionando. Y ahí estaba. La verdadera razón. No era arrepentimiento. Era pánico financiero. Valeria, incapaz de contenerse más, intervino. Es que no es justo, Romina. Tú tienes todo esto, dijo, abarcando el apartamento con un gesto amplio y resentido. Y nosotros no tenemos nada. ¿Podrías ayudarnos? ¿Podrías pagar la hipoteca? O mejor aún, sus ojos se iluminaron con una idea repentina y monstruosa. Podríamos mudarnos aquí contigo. Este lugar es enorme. Apenas lo notarías. La audacia. La pura y absoluta audacia me dejó sin palabras por un segundo. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de mi apartamento se abrió. Mi tío Javier entró, llevando una caja de herramientas. Lo había llamado esa mañana para que me ayudara a instalar unas repisas. Su llegada no podría haber sido más oportuna. Vio a su hermano y a su cuñada y su rostro se ensombreció. Vaya, vaya. Miren a quién tenemos aquí. ¿Vinieron a pedir otro préstamo? Y Javier, esto no es de tu incumbencia, espetó mi padre. Claro que lo es, dijo mi tío, dejando la caja de herramientas en el suelo con un ruido sordo. Se giró hacia mí. Romina, ¿les contaste sobre el otro préstamo? El que tus padres me pidieron hace 10 años. Mis padres se pusieron pálidos. ¿El préstamo para salvar el negocio de papá que quebró? Pregunté, jugando mi papel. No solo eso, dijo mi tío, mirando a mis padres con desprecio. También era para comprarle a Valeria su primer coche. Un convertible. Porque la princesita no podía tomar el transporte público. Un préstamo que, por cierto, nunca me pagaron por completo. Un préstamo del que se aseguraron de que tú nunca te enteraras. El aire se volvió eléctrico. La revelación flotaba en la habitación, exponiendo una capa de engaño aún más profunda de la que yo conocía. Y yo estaba a punto de revelar la capa final. Mis padres me miraban con pánico en los ojos. Su historia de sacrificio y dificultades, la narrativa que habían usado para justificar sus demandas durante años, se estaba desmoronando. No sé de qué estás hablando, Javier, dijo mi madre, su voz temblando. Oh, yo creo que sí sabes, respondí, mi voz tranquila, casi conversacional. Di un paso adelante, tomando el control total de la habitación. De hecho, sé mucho más de lo que creen. Caminé hacia el elegante escritorio que había comprado la semana anterior y saqué una carpeta de uno de los cajones. La abrí sobre la mesa de centro de cristal. Dentro había una serie de documentos legales. Verán, comencé, como una profesora explicando una lección compleja. Cuando me enteré de sus problemas con el banco, me dio curiosidad. Siendo experta en seguridad, también soy bastante buena investigando. Así que hice algunas llamadas, revisé algunos registros públicos. Y descubrí la hipoteca original de la casa. Y también descubrí que, efectivamente, estaban a punto de entrar en ejecución hipotecaria. Mi madre sollozó. Mi padre parecía que iba a vomitar. Pero yo no quería que perdieran la casa de mi infancia, continué, mi voz teñida de una falsa dulzura. Así que decidí intervenir. Una chispa de esperanza brilló en los ojos de mi madre. ¿Pagaste la deuda, mija? Sabía que en el fondo tenías un buen corazón. Oh, no, dije, sonriendo. Hice algo mucho más inteligente. No pagué la deuda. Compré la deuda. Los miré fijamente, dejando que el peso de mis palabras se asentara.
Usé una pequeña fracción de mi dinero para comprar la totalidad de su hipoteca al banco. El banco estaba feliz de deshacerse de un préstamo moroso. Lo que significa, y señalé los documentos sobre la mesa, que la casa en la que viven, legalmente, ya no le pertenece al banco. Me pertenece a mí. Yo soy su nueva acreedora. Yo soy su banco ahora. El jaque mate. El silencio en la habitación fue tan profundo que dolió. Valeria se desplomó en el sofá, su rostro una máscara de incredulidad. Mis padres se quedaron de pie, como estatuas de sal, rotos. Así que aquí están las nuevas condiciones, dije, mi voz ahora dura como el acero. Pueden seguir viviendo en mi casa, por ahora. Pero Valeria, Sergio y Diego tienen 30 días para mudarse. Y ustedes dos, dije, mirando a mis padres, empezarán a hacerme pagos mensuales. A tiempo. Cada mes. No como una contribución, sino como la hipoteca que es. Y si se retrasan un solo día, iniciaré el proceso de desalojo. ¿Quedó claro? Nadie pudo responder. El poder había cambiado de manos de una forma tan absoluta, tan definitiva, que no había nada que decir. Siempre seré su hija y su hermana, concluí, caminando hacia la puerta y abriéndola. Pero nunca, nunca más, seré su cajero automático. Ahora, por favor, salgan de mi casa. Han pasado 6 meses desde la confrontación final. 6 meses de una paz ganada a pulso. Valeria y Sergio, por primera vez en sus vidas, tuvieron que enfrentarse al mundo real. Alquilaron un pequeño apartamento en una zona mucho menos glamurosa de la ciudad. Valeria tuvo que conseguir un trabajo de tiempo completo como gerente en una tienda de ropa, y he oído, a través de mi tío, que se queja amargamente de tener que trabajar 8 horas al día. Sergio sigue en su trabajo de ventas, luchando por cumplir sus cuotas. La vida de lujo se acabó. Mis padres siguen viviendo en la casa. Mi casa. Cada mes, puntualmente, recibo una transferencia en mi cuenta. Nuestra relación es funcional. Hablamos por teléfono en cumpleaños y días festivos. Las conversaciones son cortas, educadas y superficiales. El miedo ha reemplazado a la manipulación. No me aman más, pero por primera vez en mi vida, me respetan. O al menos, respetan mi poder. Yo estoy prosperando. La subsidiaria de Guardián es un éxito rotundo y mis acciones valen el doble de lo que valían hace 6 meses. Sigo viajando, sigo aprendiendo. He empezado a salir con alguien, un arquitecto que admira mi mente y se ríe de mis chistes malos. No sabe toda la historia de mi familia, no todavía. Pero sabe que soy una mujer que construyó su propio castillo, y eso, para él, es más que suficiente. A veces, por la noche, cuando miro las luces de Monterrey desde mi terraza, me pregunto si fui demasiado dura. Si había una manera más suave de hacer las cosas. Pero luego recuerdo la sensación de ser invisible en mi propia casa, el peso de las expectativas injustas, la humillación de ser desterrada al sofá. Y sé que no tuve otra opción. No rompí mi familia. Simplemente dejé de ser el pegamento que la mantenía unida en su disfuncionalidad. A veces, para salvarte a ti mismo, tienes que estar dispuesto a dejar que las cosas se rompan. Aprendí que la verdadera familia no es la que te exige sacrificios, sino la que celebra tus victorias. Y yo, finalmente, estoy construyendo la mía. Y esa es mi historia. La historia de cómo pasé de ser el cajero automático de mi familia a ser su banco. Fue el camino más difícil que he recorrido, lleno de culpa y decisiones dolorosas, pero cada paso me llevó a donde estoy hoy, en paz y en control de mi propia vida. Ahora quiero preguntarles a ustedes, a todos los que han escuchado hasta el final. ¿Hice lo correcto? ¿Fui demasiado lejos al comprar la hipoteca de su casa? ¿O fue la única manera de que finalmente entendieran la lección? Déjenme saber su opinión en los comentarios, realmente me interesa leer lo que piensan. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te sentiste identificado o simplemente te gustó el drama, por favor, dale un pulgar arriba al video para que más personas puedan encontrarlo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias que se vienen.
A veces, las decisiones más difíciles son las que nos definen, y compartir nuestras historias es lo que nos recuerda que no estamos solos. Hasta la próxima.